La voluntad de Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos saben qué es la voluntad de Dios? ¿Cuántos realmente entendemos lo que es la voluntad de Dios? Amén. Veamos el modelo de oración una vez más, el Padre nuestro. Amén. Dice, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cuántos entendemos esta parte, hermano, cuando dice hágase tu voluntad? Amén. Porque lo ha escuchado usted, ¿verdad? Lo ha leído muchas veces, pero tenemos que entender, tenemos que ver a la luz de la palabra, hermano, lo que significa hágase tu voluntad. Amén. Tenemos que entender, hermano, cuál es, hermano, el propósito de la voluntad de Dios en nuestra vida como iglesia. Amén. ¿Está de acuerdo? Cuando hablamos de voluntad de Dios, la iglesia tiene que entender que lo que estamos hablando es el anhelo genuino, amén, que viene directamente de nuestro Padre Celestial. Amén. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermanos, estamos hablando del deseo que nace del corazón, porque no dice voluntad de hombres, ¿verdad? Es voluntad de Dios. ¿Y dónde dónde nace esa voluntad, hermano? En el corazón del Señor para con nosotros. Es el anhelo, es el deseo, es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Cuando hablamos de voluntad de Dios, hermano, muchas veces lo relacionamos, y es válido, hermano, relacionamos acerca de lo que tenemos que hacer para Dios. Amén. De lo que tenemos que hacer para Dios, hermanos. Amén. Muchas veces le pedimos al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y eso es correcto, hermano. Amén. Pero no solamente queda ahí. Cuando le pedimos al Señor que queremos hacer su voluntad, tenemos que entender a la luz de la palabra qué es hacer la voluntad de nuestro Dios, hermano. Amén. La voluntad de Dios, hermano, es conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si usted no conoce, hermano, la voluntad del Señor, si usted no conoce la voluntad de Dios, no conoce lo que el Señor quiere para su vida. Amén. Porque muchas veces pasamos esta parte, hermano, la pasamos y la leemos, ¿verdad? Hágase tu voluntad, pero realmente, hermano, ¿estamos dispuestos como iglesia a hacer la voluntad del Señor? ¿Estamos dispuestos, conocemos como tanto en nuestra vida personal, como iglesia local o como iglesia de Cristo a nivel del mundo, cuál es la voluntad del Señor? Tenemos que hacer un alto y meditar un poquito en esta parte, hermano, acerca de la voluntad de Dios. Porque lo generalizamos y muchas veces lo relacionamos y lo simplificamos y lo quiere ver así, hermano, con solamente decir, bueno, sí, que se haga la voluntad de Dios, todo lo que el Señor quiera. Amén. Pero no queda ahí, hermano. Tenemos que ir a la luz de la palabra y ver qué es lo que dice la palabra acerca de lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿En verdad quiere hacer la voluntad de Dios en su vida? Tenemos que hacer énfasis, hermano, en esto. ¿Qué es la voluntad de Dios, hermano? Y tenemos que conocer, hermano. ¿Amén? Cuando decimos que se haga su voluntad, hermano, estamos haciendo o estamos diciéndole al Señor: quiero tu voluntad en mi vida. Amén. Quiero tu voluntad en mi vida. ¿Cuántos le podemos decir al Señor que se haga tu voluntad en mi vida? ¿Lo podemos decir confiadamente? ¿Lo podemos decir con ese anhelo, hermanos? O muchas veces nos quedamos pensando en que si realmente queremos o no hacer la voluntad de Dios. Muchas veces puede causar un poquito de temor conocer, hermano, o saber que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Como iglesia de Cristo, como iglesia de Dios, hermano, tenemos que entender que la voluntad de Dios, hermano, tiene que hacerse, hermano, presente en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Amén.
Hacer la voluntad de Dios es dejar de hacer lo que a mí me parece, hermanos. No sé si ya no hay muchos aménes. Amén. Es dejar de hacer, hermano, lo que a mí me parece correcto y comenzar a hacer lo que a Dios le parece correcto, hermanos. ¿Estará conmigo tal vez, hermano, cuando muchas veces creemos y decimos, no, yo creo y yo creo que es así, y yo creo que es correcto esto, pero lo consultamos muchas veces con Dios y sabemos si es Dios el que está hablando o el que el Señor está hablando a nuestro corazón para hacer X o Y situación, hermanos? Amén. Tenemos que dejar de hacer nuestra voluntad. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, hermanos, si usted quiere entender la voluntad de Dios, tiene usted que empezar a dejar de hacer su propia voluntad. ¿Cuesta? Nos cuesta, ¿verdad? Porque como seres humanos, hermanos, somos hechos de espíritu, alma y cuerpo, y el alma muchas veces, hermano, nos gana a hacer situaciones que no son correspondientes a la voluntad de Dios. Amén. Por eso le hacía la pregunta, hermano, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Está dispuesta usted, hermano, hermana, a dejar de hacer su voluntad? Amén. La voluntad de Dios, hermano, encierra todo lo que el Señor desea a nuestra vida personal. Encierra todo, hermano. Llámese trabajo, llámese escuela, llámese familia, en todos los aspectos, hermano. La voluntad de Dios encierra, hermano. Y como iglesia local y como iglesia a nivel mundial tenemos que aprender a hacer su voluntad, hermanos. Amén. Cuando entendemos hacer la voluntad de Dios, hermano, nuestra mentalidad cambia. Amén. Cuando entendemos y creemos que necesitamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, nuestra mentalidad tiene que cambiar, hermanos. No es una opción, hermanos. No es de que si quiero cambiar mi manera de pensar, no es de que si yo quiero cambiar o no, es que tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que empezar a cambiar en ese aspecto, hermano, de creer que siempre estoy en lo correcto. Amén. Como seres humanos, la voluntad humana muchas veces nos gana, hermano, y nos puede llevar a cometer errores, porque no nos dejamos transformar, porque no dejamos nuestra antigua manera de pensar. Amén. ¿Usted ya dejó su antigua manera de pensar? Amén. ¿Usted ya dejó su antiguo yo? ¿Ya dejó que el Señor hiciera su voluntad en su vida? ¿O estamos trabajando en eso, hermanos? Creo que estamos trabajando, hermanos. Amén. Romanos 12. Romanos 12. Gloria a Dios. Versículo 2. Lo voy a leer, hermano, en la versión NTV, hermanos. Amén. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, escuchen bien, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿qué tiene que cambiar en nosotros, hermano? La manera de pensar. La manera, hermano, en la que hemos vivido, la manera en que hemos visto, hermano. Muchas veces concibimos una cosa, hermano, como a la antigua manera, a lo que éramos antes. Y no puede ser así, hermano. Tiene que cambiar nuestra mentalidad de una manera total. El Señor Jesucristo siempre hizo un énfasis. Cuando Él vino a la tierra, dice que Él vino. Usted lo va a leer, usted lo puede leer durante los evangelios, hermanos. Se va a encontrar varios pasajes donde el Señor habla de que Él no vino a hacer su voluntad. Entonces, si el Señor nos está poniendo el ejemplo
El Señor siempre lo ratificó y lo dijo: yo vengo a hacer la voluntad del Padre, no vengo a hacer mi propia voluntad. Entonces, y muchas veces nosotros caemos en el error de querer hacer nuestra propia voluntad, como nos parece, lo que nosotros queremos, hermano. Y estamos en un error. Aunque no me digan amén, hermanos, estamos en un error, hermanos. Amén. Cuando queremos, hermano, hacer nuestra propia voluntad, hermanos. Amén. Yo quiero hablarles un poquito, hermano, acerca de lo que marca la palabra de Dios, hermano, acerca de lo que es hacer la voluntad de Dios. Y algunos aspectos que vamos a tocar el día de hoy, hermanos. Amén. Acompáñenme, hermano, a leer 1 de Tesalonicenses 4:3. Escuche bien lo que dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, hermano. Amén. Cuando hablamos, hermano, de santificación, debemos de entender, hermano, que se trata de hacer lo correcto delante de Dios. Cuando hablamos de santificación, hermano, tenemos que entender, hermano, que es apartarse de todo aquello que no es agradable ante los ojos de Dios. ¿Está de acuerdo? Entonces veamos, hermano, amén. Porque como le decía al principio, no solamente se trata de ver, de decir, sí, yo hago la voluntad de Dios, pero entonces vamos a ver, tú tienes que, para hacer la voluntad de Dios, hermano, tú y yo tenemos que estar dispuestos a llegar a practicar, a tener presente en nuestra vida la santificación. ¿Bien? Es apartarse, hermano, para agradar a Dios. Hacer la voluntad de Dios, hermano, según la Escritura, aquí, lo que leíamos en Tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Amén. Apartarse para Dios, hermano, es apartar nuestra vida para entrar, hermano, en una atmósfera de santificación, hermanos. Amén. Amén. La santificación, quiero explicarle un poquito, hermano, acerca de la santificación, hermano, o de la santidad, hermanos. Amén. Dice la Escritura, hermano, que nosotros somos santos porque Él nos hizo santos. ¿Está de acuerdo? Amén. Vayamos a Hebreos 10:10. Quiero leerle esa parte. Amén. Gloria a Dios. Por esta voluntad hemos sido, ¿qué dice ahí? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo. ¿Cuál ofrenda, hermano? Amén. La ofrenda del Cordero, el cuerpo de Cristo, de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Amén. Por esta voluntad hemos sido santificados. Amén. Entonces, hermanos, ¿somos santos o no somos santos? ¿Tenemos la santidad o no? Cuando está hablando de esta parte, hermano, por eso se lo quiero explicar, está hablando de una santidad, hermano, una santidad posicional. Algo que el Señor ya nos dio, nos regaló, hermano, a través de la ofrenda dada en sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Lo que está hablando, hermano, 1 de Tesalonicenses, hermano, está hablando, dice, que la voluntad de Dios es que sea nuestra santificación, como que ahí, hermano, se contradijera, ¿no? Como que vemos, hermano, que dice Hebreos, que por esa voluntad hemos sido santificados, que ya somos santos. Amén. Pero Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios, ¿qué dice? Es que estemos en santidad. Entonces lo que está hablando, hermano, está hablando de una santidad progresiva. Amén. Amén. La santidad posicional es la que el Señor ya le regaló a usted. Amén. Amén. A través del sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario, lo que dice Hebreos. Pero la santidad progresiva es lo que está demandando, hermano, en nuestra vida cuando hacemos la voluntad de Dios. Amén.
Amén. Amén. Cuando llegamos a los caminos del Señor entendemos que somos santificados por medio de su sangre. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Entonces usted está gozando ahí de una santidad posicional, algo que el Señor ya le regaló. La santidad progresiva, vamos a leer, hermano, Juan 17:17. Amén. Juan 17:17. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, hermano. Amén. ¿Cómo nos vamos a santificar? ¿Cómo vamos a obtener nosotros esa santidad progresiva en nuestra vida? ¿Cómo cada día, hermano, nos vamos a santificar? Y esta es la parte donde dice aquí en Juan, hermano, 17. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabe cómo se santifica usted, hermano? A través de la palabra. Amén. Es a través de la palabra, hermano. No es a través de dogmas religiosos. Amén. No es a través, hermano, muchas veces mucha gente confunde la santidad con su forma de vestir, con la forma, hermano, que cuando se opta un dogma religioso, hermano, y quieren imponer un dogma de hombres, hermano, eso no es de Dios. Amén. Porque nada me sirve a mí reflejar algo que no estoy por dentro. ¿Están de acuerdo conmigo o no? A mí de nada me sirve reflejar algo externo si lo interno está mal. Es mejor que Dios me cambie por dentro para que yo lo refleje en lo exterior, pero voluntariamente, hermano. ¿Están de acuerdo? Mucha gente quiere impartir eso, quiere implantarlo como enseñanza, hermano, a través de doctrina, hermano, de hombres, cuando no es así. Veamos lo que dice la palabra del Señor. La palabra, si usted, hermano, usted me va a entender, hermano, cuando usted se meta, cuando cada uno nos metamos, hermano, más a estudiar su palabra, hermanos. La palabra nos va santificando. La palabra nos va hablando de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que no conviene, de lo que en mi vida puedo hacer, los consejos que yo puedo encontrar, hermano. En la palabra, dice, según la Escritura, no lo digo yo, nos santifica. Nos santifica, hermano. Amén. Entonces usted sabe una manera de demostrarle a Dios que usted quiere guardar su vida en santidad. Lea la palabra, hermanos. Escudriñe la Escritura. Lo que se le dé de este púlpito, vuélvalo a leer. Que sea correcto lo que se le esté dando, hermanos. Amén. Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Dios habla por medio de su palabra. Amén. Santifiquemos nuestra vida a través de su palabra, hermano. Amén. Cada vez que entendemos más de su palabra, hermano, nos vamos santificando. Amén. Cada vez, hermano, que la aplicamos, hermano, a nuestra vida, porque no se trata de leerla nada más. Ahí es otro punto. No se trata de leer toda la Biblia, hermano, y simplemente leerla por leerla. Incluso me puedo grabar versículo tras versículo, pero si no la vivo, pero si no la estoy viviendo, hermano, si no la estoy aplicando a mi vida, entonces estoy mal. Amén. ¿Está de acuerdo? Dice la Biblia, hermano, que sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Amén. Cuando llegamos a esa santidad, hermano, ya es la santidad eterna en la que el Señor vamos a ser transformados, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Amén, hermanos. Ese es otro tipo de santidad, hermanos. Amén. Tenemos que entender, hermano, que nuestra vida tiene que ir de gloria en gloria. En nuestra vida, hermano, tiene que haber un progreso cada día. En nuestra vida, hermano, tenemos que progresar cada día. Yo no puedo ser el mismo de hace un mes, de hace 2 meses, de hace 3 meses. No, hermano, tenemos que ir buscando más de Dios. Tenemos que ir buscando más de Dios, hermano. Entendamos eso, esa parte, hermano. Primera de Pedro 4:2, hermano. ¿Está conmigo, hermanos? Primera de Pedro 4:2. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad
de Dios, hermano. Amén. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que dejar de hacer lo que no corresponde, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y una de las cosas, hermano, que usted va a reflejar, hermano, que está haciendo la voluntad de Dios en su vida es que está buscando la santificación. Amén. Esa santificación progresiva, esa santificación, hermano, donde usted está creciendo espiritualmente, esa santificación donde Dios le está hablando, hermano, a través de su palabra, donde Dios le está revelando, donde Dios le está dando cada día del alimento que usted necesita. Amén. Hacer el bien, hermanos. Vayamos a 1 de Pedro 2:15. ¿Leemos? Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Le voy a leer lo que dice la NTV. Dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Amén. Debemos de entender que hacer la voluntad de Dios es también, hermano, hacer el bien. ¿Cuántos hemos aprendido a hacer lo bueno? ¿Cuántos, hermanos, tenemos presente lo que es hacer el bien a los demás? Tenemos que hacer el bien a los demás, hermano. Amén. Tenemos que mostrar de ese amor que Dios nos ha impartido, que el Señor nos ha dado gratuitamente, de su gracia, de su amor en nuestra vida, para los demás, hermano. Amén. Es ayudar cuando uno puede y la gente lo necesita, hermano. Amén, como que no hay mucho amén. ¿Podemos, hermano, hacer el bien? Cada uno, hermano, tiene que... Esa es la voluntad de Dios, hermano. Amén. Usted me dijo que usted quería hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura acerca de hacer la voluntad de Dios. Amén. La primera era la santificación. La siguiente es hacer el bien, hermanos. Amén. Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Y no os olvidéis, dice, de hacer el bien. Quiere decir que eso se olvida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se olvida, hermano? Lo que no se practica. Amén. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales, ¿qué dice ahí? Sacrificios se agrada a Dios. Permítame tantito. Aquí Dios como que lo está poniendo en el mismo nivel, hermano, de un sacrificio. No sé si yo lo estoy viendo así o nada más yo lo percibo. Amén. Dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Es una ofrenda? ¿Lo está poniendo a nivel de ofrenda, hermanos, o me equivoco? Amén. Hacer la voluntad de Dios, hermano, es hacer lo agradable delante de Dios. Es hacer el bien, hermano. Es una forma de sacrificio a Dios, hermano. El no hacer el bien, hermano, puede contarse como pecado. Santiago 4:17. Acompáñenme, hermanos. Por eso la palabra es muy sabia, hermano, cuando nos habla. Amén. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice ahí? Le es pecado. Amén. ¿Y qué es hacer lo bueno? ¿Qué es hacer el bien? Es hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, si no estamos haciendo la voluntad de Dios en este aspecto de hacer el bien, estamos pecando. ¿Está de acuerdo? Amén. Entonces veamos, hermano, cómo es que el Señor habla
el que no hace el bien, el no hacer el bien puede contarse por pecado. Salmos 34, 14. Salmos 34, 14. Apártate del mal y haz el bien. Otra vez, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Amén. ¿Cuándo es, hermano, cuando nos tenemos que apartar del mal? Siempre. Cuando vemos que las situaciones, hermano, no son correspondientes a una vida cristiana. Amén. Porque es lo que leíamos al principio. Amén. Para que callemos la ignorancia de aquellos que no conocen al Señor y que solamente critican. Pero si les damos de qué hablar, por no apartarnos. Amén. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Mateo 5:44, hermanos. ¿Tiene gozo, hermanos? Estamos platicando, ¿verdad? Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Amén. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Porque Él hace salir el sol sobre los malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, hermano. Amén. ¿Usted sabe hacer el bien? Amemos, hermano, a aquellos que quizás, hermano, nos persiguen. Eso es bueno delante de Dios. Amén. No tener rencores en la gente que nos ha hecho daño, hermanos. ¿Es difícil, hermano? ¿Es difícil? Sí es difícil, hermano. Como seres humanos, si alguien te ha hecho un daño, si alguien te ha hecho mal, si no es con la ayuda de Dios, hermano, no vas a alcanzar a perdonar. Porque si es con la fuerza humana, como seres humanos, hermano, nos miramos a un espejo y vemos todas las debilidades que tenemos. Amén. Todos los clavos que tenemos. Pero cuando estamos con Dios, cuando le pedimos la ayuda a Dios para hacer su voluntad, Dios nos ayuda, hermano. Gloria a Dios. Dios nos ayuda. Amén. Tenemos que entender algunos aspectos acerca de la voluntad de Dios, hermano. Amén. El hacer la voluntad del Señor trae deleite. ¿Cuántos creen eso? Amén. Salmos 48. Dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Amén. ¿Usted se deleita en hacer la voluntad del Señor? Usted se deleita. Entonces, la santificación, hermano, el buscar la santidad no tiene que ser carga, ¿verdad? No tiene que ser algo que nos amargue. El buscar hacer la voluntad de Dios, hermano, nos tiene que traer gozo, nos tiene que traer deleite para con Dios. Amén. El hacer la voluntad de Dios, el trabajar para el Señor nos tiene que traer ese gozo. Amén, porque usted está haciendo la voluntad del Señor. Amén. Usted está haciendo la voluntad del Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hacer la voluntad de Dios, hermano, nos hace cercanos a Dios. ¿Cuántos lo creemos? Hacer la voluntad de Dios nos hace cercanos a Dios. Mateo 3:35. Perdón, Marcos 3:35. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano
y hermana y madre. Amén. Nos hace cercanos. Pero tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender, hermano, que haciendo la voluntad de Dios, hermano, nos acercamos a Dios. Nos hace de su círculo, hermano, si lo quiere poner así. Nos hace, hermano, aceptos a estar delante de Él, hermanos. Amén. Hacer la voluntad de Dios, hermano, nos hace permanecer en los caminos de Dios siempre. ¿Usted lo cree? Primera de Juan 2, 17. Dice, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de ¿qué? De Dios, permanece para siempre. ¿Amén? Permanecemos para siempre en los caminos del Señor, hermano. Cuando nosotros aprendemos o entendemos a hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende, hermano? Usted ve la recompensa de parte de Dios, hermano, a través de querer y de poder hacer su voluntad en nuestra vida. Amén. Hacer la voluntad de Dios, hermano, nos llega o nos lleva, hermano, a ser hijos de Dios. Juan 1, 12 al 13. Usted ya sabe este texto, hermano. Amén. Y si no, ahorita lo recuerdo. Amén. San Juan 1, 12 y 13 dice: pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre. ¿Qué dice ahí? ¿De qué voluntad? Sino de Dios. ¿Qué está hablando ahí, hermanos? Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Cuando llegamos a los caminos del Señor, hermano, tenemos que entender que tenemos que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento no se da, hermano, por voluntad de carne ni la voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. ¿A través de qué, hermano? A través del nuevo nacimiento, hermano, a través, hermano, de su Hijo Jesucristo. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Si usted le ha recibido, hermano, usted tiene ese derecho. Si usted ha recibido al Señor en su corazón, usted tiene ese derecho. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, de la voluntad de Dios, hermano. Amén. Entonces la voluntad de Dios, hermano, nos lleva o nos hace ser hijos de Dios, hermano. Vamos a Santiago 1:18. Quiero leerle también este texto, hermano. Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Nuevo nacimiento, amén. Él nos hace nacer en su voluntad, hermano, amén. Gloria sea al Señor. El hacer la voluntad de Dios, hermano, implica un aprendizaje de la misma. O sea, que no se trata nada más de decir sí quiero, sino que tengo que aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿A cuánto nos gusta aprender las cosas nuevas? Cada día, hermano, aprendemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Cada día aprendemos algo nuevo. Cada día tenemos, hermano, la capacidad de aprender. Si usted no sabe hacer la voluntad de Dios, dice la palabra, que usted puede aprender, hermanos. Amén. Salmo 143:10. Salmos 143, versículo 10.
Escucha lo que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Amén. Esa palabra enséñame, ¿qué denota, hermanos? ¿Qué denota? Que queremos aprender, que quiere, por lo menos el salmista decía aquí, enséñame a hacer tu voluntad. Quiere decir que eso se aprende también. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y si somos capaces de aprender cosas seculares, yo creo que las espirituales tienen mayor peso en nuestra vida. Amén. Si usted le pide a Dios: Señor, quizás yo no sé hacer tu voluntad, pero enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. El Señor le va a enseñar a hacer la voluntad de Él. Amén. Colosenses 1:9. Colosenses. Dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento. ¿Llenos qué dice ahí? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, hermanos. La voluntad, hermanos, se aprende, hermanos. Amén. Y quiero ir terminando. Vayamos a Primera de Tesalonicenses 5, del 15 al 17. Quiero que leamos esta parte. Primera de Tesalonicenses 5, 15 al 17. Dice la palabra, dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es, ¿qué dice ahí? La voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Verso 15. Amén. ¿Qué denota? Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre, ¿qué dice ahí? Hacer lo bueno. Amén. Hacer lo bueno es, recuerden lo que acabamos de ver, hacer el bien es hacer la voluntad de Dios. Versículo 15, hacer el bien. Versículo 16, estad siempre gozosos, es estar siempre alegres, hermano. Amén. El hacer la voluntad del Señor nos tiene que traer gozo, hermanos. Amén. Siguiente, orar sin cesar. Orar sin cesar. Buscar siempre de Dios, hermano. El buscar siempre de Dios, hermano, nos va a llevar a una santificación progresiva, hermanos. Amén. Es tener comunión con Dios todo el tiempo, hermanos. Amén. Orar sin cesar es platicar con Dios lo que siento, lo que me está en algún momento molestando, lo que en algún momento me está trayendo debilidad a mi vida, lo que yo necesito hablar con Dios. Sabe que el Señor lo escucha. ¿Cuántos creen que Dios lo escucha? Usted tiene que tener fe, hermano, de que el Señor oye su oración. Amén. Usted tiene que entender que el Señor escucha su oración. Amén. Tener comunicación con Dios. Y el versículo 18 dice: dad gracias a Dios en todo. Todo esto engloba esto, dice, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, tenemos que como iglesia preocuparnos o procurar, hermano, hacer la voluntad de Dios en todos nuestros aspectos de la vida. Amén. Amén, hermanos. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios?
¿Usted entiende lo que es la voluntad de Dios? Porque leemos lo que decíamos. Vamos otra vez al versículo de Mateo 6, 9, 10 y ya vamos cerrando, hermanos. Mateo 6, 9 y 10. Dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios, hermano, en nuestra vida. Tenemos que entender, es más, tenemos que aprender, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Despójese del yo, despójese de lo que es usted como ser humano, sus pensamientos, lo que usted cree correcto. Deje eso a un lado, hermanos. Amén, porque muchas veces por nuestro orgullo no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos marquen los errores. No nos gusta que nos digas: estás mal en esto o estás mal en el otro. Amén. Porque entre seres humanos nos vemos, ¿verdad?, nuestras debilidades y vemos nuestros pies de barro. Amén. Pero dejemos que Dios nos corrija. Dejemos que Dios haga su voluntad, que destierre de nuestra vida todo pensamiento que no corresponde a una vida agradable delante de Dios, que no corresponde a aquello que el Señor ya nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Usted no puede seguir pensando igual si usted ya ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. Si usted ya conoció del Señor, usted no puede seguir pensando hacer su voluntad. Aunque no me diga amén, hermano. Amén. Ya no puede usted estar haciendo, creyendo que usted puede hacer. ¿Qué le parece si le decimos al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad? Pongámonos de pie, hermanos, y demos gracias a Dios.